Vamos a orar entonces. Si me ayudan atrás, por favor, los sugieres. Si me ayudan los sugieres para que puedan venir al tiempo de la predicación. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por bendecirnos por este día. Agradecemos el poder exponer las Escrituras. Somos instrumentos tuyos. Qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. Oramos que nos uses, que me uses, Señor, esta mañana. Reconozco la necesidad del poder del Espíritu Santo en mi vida para demostración, Señor, para explicación de tu palabra. Si no es así, Señor, soy inútil. Soy falto del llamado que estos has hecho, Señor. Pero ayúdame, por favor. Permite que esta mañana podamos recibir tu palabra y tu consejo y salgamos edificados, exhortados y consolados. Tú conoces aquellas áreas de nuestra vida que nos falta cambiar, que necesitamos dejar y solo podemos con tu ayuda. Y gracias, Señor, por tu Salvador, el Señor Jesús. Siempre estaremos agradecidos al pensar en su obra redentora para un pecador como yo, como nosotros, y también habernos hecho pueblo santo, pueblo especial, un tesoro, Señor, que tú has adquirido. Gracias, Señor, por el fruto de tu aflicción y esta mañana verlo aquí en este lugar, nosotros tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de empezar el mensaje, quiero como familia agradecerles. En el mes de diciembre, algunos de nosotros recibimos unos mercados a través del Ministerio de Misericordia y yo fui, o con mi esposa, fuimos uno de los beneficiados. Entonces, gracias por ese gesto de generosidad, de bondad. Sé que fue el esfuerzo de muchos. Entonces, con mi esposa pensábamos esta mañana, pues antes de empezar el mensaje, agradecer por estos mercados que dieron a varios de nosotros. Si no me escacho, 7 mercados a 7 familias o 6 mercados a 6 familias. ¿Sí, 7? 6. Muy bien, muchas gracias de todo corazón. Vamos entonces a estar esta mañana en secuencia al mensaje que hace 15 días dio el hermano Quique, que hoy se encuentra predicando en Mosquera, Aposento Alto Mosquera. Salió con su esposa y su hija para allá. El Señor le guarde, ida y regreso y le use. Está allí compartiendo la palabra del Señor. Y en secuencia, porque hace 15 días vimos los ancianos, allí en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 8. Entonces, si estuvo hace 15 días, tiene algo ahí medio recordado o tenerlo presente, pero si no, le animo que lo lea en su casa, porque esto va unido y todo, pues todo el libro, toda la carta, con el tema de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Entonces vamos a estar hoy, como le puse el título ahí en la imagen, el diácono, y vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al 16. Bueno, hoy no lo acostumbro a hacer, pero traje la nueva traducción viviente, pero yo siempre utilizo la Reina Valera. Entonces espero en algunos versículos leer también la traducción viviente, porque sé que algunos de ustedes la hacen. Si trae otra versión, me quedaría muy difícil aquí tener 3 Biblias, pero hoy voy a tratar de ir en algunos versículos a la traducción viviente, pero la mayoría va a ser Reina Valera. Entonces la lectura que voy a hacer a continuación es de la Reina Valera 1960. Entonces dice la palabra de Dios, acompáñenme por favor en la lectura, 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo,
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces tenemos este pasaje esta mañana para meditar, para estudiar. El contexto entonces inmediato son los requisitos de los ancianos, que también conforman ese grupo de oficiales, de líderes que hacen parte del gobierno de una iglesia local. Cada iglesia local, su ideal es que estén estos dos grupos de hermanos de manera plural. ¿Qué significa eso? Que no solamente haya un anciano, sino que sea más de uno, y que tampoco sea un diácono, sino que sea, ojalá, más de uno. Entonces, por eso se habla de plural, que la Biblia en otros pasajes enseña acerca de eso. Cuando uno va a Filipenses, el apóstol Pablo, en sus primeros versículos, dirige el mensaje a los ancianos y diáconos. Entonces, es una iglesia que quizá lleva más trayectoria que la iglesia de Éfeso. Aquí podría ser que hasta el momento se estaban estableciendo estos dos grupos de hermanos. Pero Filipenses, ya la carta habla de sus oficiales, habla de este grupo de líderes y pues a toda la iglesia en Filipos. También vemos en el libro de Hechos, el hermano Quique compartió un poco hace 15 días, Hechos capítulo 6, cómo frente a una necesidad de que las viudas estaban siendo desatendidas, los apóstoles, no dejando la oración y la predicación, les encargaron a ellos, a la iglesia, que escogieran a 7 varones de buen testimonio, de sabiduría, y que fueran llenos del Espíritu Santo. Y les pareció bien, entonces oraron y escogieron a 7 varones, que son los diáconos, a quienes le impusieron las manos, o sea, hicieron un reconocimiento público, quizá un domingo en un culto, y estos 7 varones, que creo yo ya lo venían haciendo, el ejercicio del diaconado, no fue que a partir de ese día empezaron a hacerlo, y que también tenían y cumplían los requisitos. Porque Timoteo está hablando de requisitos, ¿sí? Está hablando de una medida. Esta mañana vi una publicidad que llegó a la iglesia, bueno, otra mucha publicidad por debajo. Y me llamó la atención INCAP. Entonces, estudios técnicos, profesionales para los jóvenes, y dice, hecho a tu medida. Me pareció bonita esa frase, pensando esta mañana, el diácono tiene una medida, el anciano tiene una medida, que aparece en las escrituras, inspiradas por Dios, y si están allí, de manera objetiva, deben ser evaluados, ¿sí? Deben ser evaluados, porque hay algo que es de forma subjetiva. Y veíamos hace 15 días que el que anhela obispado buena obra desea. Eso es subjetivo. En algunos de los varones, aquí ya se ha manifestado hace muchos años ese deseo, ¿sí? Esa emoción, por decirlo así, ese anhelo, pero de manera objetiva se deben verificar los requisitos. Si está hecho a la medida de la porción de las escrituras. En el caso de los ancianos y en el caso de los diáconos, de igual forma. Ese examen cuidadoso, ¿sí? Ese examen que involucra a la familia, que involucra el testimonio, y también puedes ver que Satanás, al final de los ancianos, aquí los requisitos, aparece 2 veces el nombre del diablo, o sea, él también quiere descalificar, él quiere deshabilitar a hombres que bien sean los ancianos, pues habla de los ancianos, pero yo también creo que los diáconos pueden ser tentados para que de alguna manera puedan dejar por algún pecado o por alguna situación que los deshabilite. Entonces,
Filipenses, ancianos y diáconos, al inicio de la carta, toda iglesia bíblica sana debe procurar y orar para que estén estos dos grupos de hermanos. Y Hechos 6, especialmente los diáconos, ¿sí? Oraron, escogieron entre ellos a 7, posiblemente de acuerdo a la demanda, ¿sí? Y les impusieron las manos y empezaron a ejercer el servicio del diaconado. ¿Por qué la imagen del polvo, de alguien barriendo y levanta polvo? Porque la palabra diácono está dividida en 2 letras, y es dia, que significa a fondo, y conis, polvo. ¿Sabían eso o no? Yo no sabía. No sabía. Sí sabía que diácono en español es igual a diácono en griego, pero con K. En inglés con K. Dia, a fondo, y conis, polvo. Levantar el polvo rápidamente. Ese es el significado del término y del oficio diácono. Levante el polvo rápidamente. Pero mejor, para entenderlo nosotros, es moverse con prisa y por lo tanto ministrar. En la Biblia tenemos sinónimos como siervo o ministro. Entonces, si buscamos diácono o diáconos, aparecen muy pocas veces. Pero si buscamos siervos, aparecen en la Biblia muchas veces, o ministros. Entonces, en un sentido general, todos somos diáconos. Porque nosotros tenemos que, a fondo, levantar el polvo rápidamente. Responder rápidamente para servir. ¿De acuerdo? Todo creyente es un diácono en términos generales. Pero en términos específicos, en cuanto al oficio, y más que un cargo y un rango, es el que vamos a ver hoy. Que son personas que cumplen la medida, primero, cumplen la medida personal, segundo, tienen un tiempo de prueba, tercero, también la Biblia habla de un estímulo o recompensa presente, y por último, vamos a hacer el título, espero que sea acorde, tenemos un espejo perfecto, tenemos un modelo, ¿sí? Que es el Señor Jesús. Entonces los ancianos, Él es nuestro espejo perfecto, el Señor Jesús. Los diáconos, Él es el espejo perfecto. Pero mi hermano Quique también decía hace 15 días, todos nosotros tenemos que anhelar y esforzarnos para que estos requisitos, que es el carácter de Cristo o el fruto del Espíritu también, estén en nosotros. ¿Amén? Esta semana estaba leyendo un libro, y el libro, no me acuerdo el nombre del libro, pero sí del tema. Me pareció bonito y les quiero compartir algo. ¿Esto es vocación o profesión? ¿Sí? Era la pregunta. Lo que vamos a hablar hoy, o lo que la Biblia dice en cuanto a estos oficios, es vocación o profesión. Es vocación, porque es algo que Dios da, y es algo que Dios llama y entrena o capacita para hacer. Es algo de la boca de Dios, es una vocación. ¿Sí? Pero también tenemos que verlo como una profesión, y no estamos tan acostumbrados a eso. Miren que cuando se habla de un abogado, un médico o un arquitecto, que es una profesión, ellos se preparan para prestar un servicio a las personas. Y cuando usted dice, vaya al médico, usted sabe que esa persona tiene una preparación y le da confianza para recetarle o hacerle un examen. Entonces, cuando dicen, vayan los ancianos, es por vocación. Dios lo llamó, Dios lo ha equipado, Dios lo está santificando. Pero también es una profesión, porque Él se está preparando para prestar un servicio a la comunidad. Ahí entonces, algo para que lo tengamos en mente. Necesitamos seguir siendo preparados para hacer bien
el servicio a Dios. Amén. Ahora sí entremos en materia, porque el tiempo corre. ¿Qué dice la escritura allí? Que el diácono a sí mismo debe ser ¿qué? Honesto. Yo les prometí una traducción viviente, y la nueva traducción viviente dice: debe ser digno de mucho respeto. Dice: sin doblez, tener integridad, dice la nueva traducción viviente. No beban mucho vino. Acá dice: no deben emborracharse, ni ser deshonestos con el dinero. La Reina Valera dice: no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces vamos a empezar a ver aquellos requisitos, aquella medida de los diáconos, pero que también todos los creyentes debemos anhelar. ¿Qué significa que sea honesto y sin doblez? Debe actuar de manera transparente, sin fingir ni engañar, actuar con integridad, sinceridad, siempre decir o hablar la verdad. Entonces, ¿solo para los diáconos? ¿Solo para los ancianos? No, para todos. Pero está en la medida del diácono. Debe haber verdad en su vida, en lo que expresa, en lo que se compromete a hacer, cosas como su puntualidad, cosas como también frente a una conversación, no tener la respuesta o la reacción de otros, sino decir la verdad frente a una situación X, Y o Z. ¿Sí? ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Sí? El Señor hace eso. No tenemos máscaras, ¿sí? No tenemos la vida de un cómic. De día es uno y en la noche es otro con un disfraz. Somos el mismo en todo lugar. En casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la reunión de iglesia, somos el mismo. El diácono ha de ser una persona honesta y sin doblez. No daban mucho vino. No debe ser esclavo del alcohol, ni emborracharse. Se condena la embriaguez en la Biblia y se aboga a la sobriedad. Este libro me lo dio mi hijo hace algunos años. ¿Deben los cristianos beber vino y alcohol? Escrito por Ben David Sinclair. Y en la página número 36 y 37, hablando del tema de no emborracharse, permítanme les leo. Es un libro que voy a dejar acá en la biblioteca por si alguno lo quiere llevar. Dice lo siguiente: como una nota extra, algunos partidarios de la bebida moderada han tratado de argumentar que 1 Timoteo 3:8 implica que puede beber un poco de alcohol y que está bien si no se emborracha. Pablo estaba enumerando las calificaciones de los diáconos en este verso cuando escribió: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no daban mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El argumento afirma que los diáconos y los cristianos en general no deben beber mucho vino, sino que un poco de vino es aceptable. Este es un mal razonamiento, dice este autor. Es un mal razonamiento. Al leer estos versículos de el requisito para los diáconos, es un mal razonamiento. El hecho de que gran parte de algo esté expresamente prohibido no prueba ni implica que poco de eso sea admisible. Más adelante dice: la clave para entender 1 Timoteo 3:8 es la palabra dado, prosego en griego, en español. Esta palabra tiene la idea de estar mentalmente obsesionado, cautivado o adicto a algo. En verdad, los cristianos no deben ser dados a nada temporal. No se les debe dar mucho vino, poco vino, café, Coca-Cola, cualquier otra cosa. Pablo usó exactamente la misma palabra en Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judías, sería ridículo argumentar a partir de este pasaje que prestar atención a las fábulas o mentiras judías es malo, pero prestar atención a las fábulas o mentiras griegas es aceptable. Entonces, para redondear el pensamiento,
la palabra allí, mucho, no es que nos permite un poco, ¿sí? Que nos permite un poco, sino que tiene que ver con que esto no nos domine o nos controle. Entonces, pensamos en otros temas, y el que viene es el tema del dinero. Leámoslo allí. No daban mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, podríamos pensar que sí podemos ser codiciosos de ganancias honestas. Porque si dice que no esto, entonces se permite lo otro. Y no, porque la codicia en sí es un pecado, como lo es la borrachera. Bueno, el libro habla de las afectaciones del alcohol, la claridad del pasaje de las bodas de Canaán, porque Pablo le dice a Timoteo: toma un poco de vino a causa de tus dolores de estómago. ¿Cómo era el vino de esa época? Era un vino que aquellos que eran creyentes y el Señor Jesús lo tomaban sin fermentación. Entonces, cuando yo lo leí, ¿sí?, mi convicción delante del Señor, entonces, cero champaña, cero vinito, cero cerveza, es mi convicción, y es lo que, pues, creo yo, humildemente, el Señor nos anima a todos, pero en este caso a los diáconos, de no tomar vino y pues todas las demás bebidas que se ofrecen en este mundo, que afectan a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que también al hacerlo dan un mal testimonio, quizá a nuestros hijos, familiares o vecinos, y bueno, eso ya también es un tema que enseña la ley. Entonces estamos viendo esta medida personal, cómo van los futuros diáconos. ¿Vamos pasando? Ser honesto, sin doblez, no daban mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no desea enriquecerse ilegítimamente o de una forma sucia. La codicia es un pecado, ya lo dijimos. Hoy en día la mayoría de escándalos en los ministros es por el dinero y por el sexo. Miren que no hay muchos escándalos con respecto a la doctrina, que los hay, pero la mayoría de escándalos, aquellos que han alcanzado un nivel de popularidad, ¿sí?, o que se mueven en medio de las redes sociales, es porque esa persona está comprando un yate, una isla, un avión, anda con guardaespaldas, ¿sí?, algo que la Biblia, ¿sí?, no, enseña que no debe suceder. ¿Y qué pasó con ellos? Han sido codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, sabemos que en la Biblia, y hemos escuchado esto, el Señor Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Y más adelante, y es un versículo que han memorizado algunos de ustedes, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, imagínense un diácono que va a manejar las finanzas con otros hermanos de la iglesia y teniendo problemas con la codicia. O sea, ese dinero se le puede ir a su bolsillo, ¿sí?, y que no fui yo, sino que llegó ahí solo, pero es un pecado, ¿sí? Entonces es una persona que primero debe trabajar eso en su vida, ¿sí o no? Porque aquí también hay ladrones en este lugar. Bueno, fuimos ladrones, en el caso mío no fui ladrón cuando joven, no de bancos ni de joyerías, pero sí robé frutas, robé empanaditas, robé moneditas de la abuela. ¿Alguno aquí fue ladrón antes? Levante la mano. Crucificaron dos ladrones al lado del Señor Jesús, ¿no? Entonces, el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Otra medida personal para el diácono está en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa eso? Que su confianza en Cristo sea con fidelidad y certidumbre, de acuerdo a la capacidad de reconocerse a sí mismo. O sea, nosotros todos los seres humanos tenemos la conciencia que nos lleva a la realidad de quiénes somos.
Cuando alguien tiene falta de conciencia, pierde esa realidad. También decimos el conocer el bien y el mal. Pero un diácono debe guardar ese misterio de la fe desde la misma conciencia, desde allí, desde su parte interna, ¿sí? Que tiene seguridad de salvación, que tiene certidumbre acerca del Señor Jesús, pero también su vida lo demuestra. La Biblia muchas veces habla de la conciencia, y nosotros la tenemos, y el Espíritu Santo también ayuda a esa conciencia para ver cómo está nuestra vida. Cuando vemos una persona en la calle que está fuera de sí, que no está en sus cabales, algo está fallando en su conciencia. Está en un mundo irreal, fantasioso. Claro, todo eso es por causa del pecado. Pero cuando yo tengo la conciencia ahora de un creyente que ha nacido de nuevo, esa conciencia se convierte para la vida de nosotros en un apoyo, ¿sí? Y el diácono necesita tener esa conciencia sensible para administrar las cosas físicas, especialmente físicas, de la iglesia. ¿Cómo está tu conciencia, futuro diácono o hermano diácono? ¿Cómo está tu conciencia? También vemos que otra medida que debe cumplir el diácono es su familia. Versículo número 11. ¿Qué dice allí? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces podemos decir que las mujeres también pueden ser diaconisas. Y no podemos llegar a esa conclusión. Me da pena con las mujeres esta mañana. Pero no, aquí las mujeres no pueden llegar a ser diaconisas en este pasaje. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? De las esposas de los diáconos. De las esposas de los diáconos. ¿Qué dice de las esposas de los diáconos? Que también deben ser honestas como su esposo. No calumniadoras. Esa palabra en griego es no diabolos. O sea, la esposa del diácono no se debe parecer al diablo en su acusación y en su forma de juzgar a otros. No calumniadoras, utilizar bien su lengua, ¿sí? Se necesita de prudencia. Porque el diácono, ¿qué tiene? El diácono tiene una extensión local, y si ustedes se dan cuenta, y es lo bíblico, los ancianos no nos sentamos a contar la ofrenda. Está acá. Debería estar dirigido por los diáconos en un tema local, ¿sí? Los ancianos no lo hacen porque son expertos más o son más preparados los diáconos para el tema físico, pero en un tema externo el diácono puede ir con su esposa a visitar a alguien, y si una familia le cuenta algo al diácono y su esposa es afada en sus palabras o chismosa o calumniadora, el problema que se mete, ¿sí o no? Entonces necesita una mujer, como la Biblia dice, virtuosa, una mujer sabia, una mujer también de una belleza interna, de un espíritu afable y santo, ¿no? Como dice Primera de Pedro. Entonces, en los diáconos no solamente está la medida para él, sino que también para su esposa. ¿Amén? Entonces uno le puede preguntar a la esposa, venga, estando su esposo, ¿no? ¿Cómo ve usted el carácter de su esposo para ser diácono? Hay que orar. Bueno, ¿y usted cómo ve el carácter de su esposa para la esposa del diácono? Hay que orar, ¿sí? Porque después de Dios, quien conoce más a Andrés es Rosita. Y entonces ella también debe entrar en el proceso, cuando se hizo en su momento o en cualquier proceso, la familia, ¿sí? La familia es importante. ¿Frente a qué? Frente a tradiciones donde hay voto de castidad y los dirigentes de alguna religión X, y ahí más adelante dice Timoteo, en los últimos tiempos prohibirán casarse. Y ese es el voto de celibato que hace la religión tradicional. Entonces, hombres que Dios los hizo sexuales para tener una esposa dentro del matrimonio y procrear,
les colocan esa carga y entonces lo que sucede es que viene todo el tema de pecado sexual, hombres con hombres, ¿sí o no? O hasta los pederastas que abusan de los niños. Entonces, escuchen muy bien, los líderes y el gobierno de una iglesia es para hombres que se casan, tienen un hogar bíblico y crían sus hijos en el conocimiento y en el temor del Señor. Solteros también, ¿sí? Entraría a evaluarse un soltero a la medida de anciano o un soltero a la medida de diácono. Divorciado, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice el versículo 12? Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, lo que aquí se enseña es que no puede venir de un divorcio. Pero si es antes de Cristo, yo creo que no. Debe ser hombre de una sola mujer. Marido de una sola mujer que gobierne bien sus hijos. Que mientras sus hijos estén bajo su techo, especialmente estén sujetos, sean obedientes, sean de buen testimonio y que también gobierne bien su casa. Entonces los ancianos son evaluados no solamente en su parte espiritual y carácter, sino también con su núcleo familiar. Y lo mismo los diáconos. ¿Cómo vamos a ir los diáconos, futuros diáconos? Marido de una sola mujer que gobierne bien sus hijos y casa. Como los ancianos, su familia es importante. Su vida matrimonial ha de tener exclusividad de una sola mujer. No puede venir de una separación, de un divorcio, menos adulterio, pero también hay que tener en cuenta que puede ser una persona que está viuda y puede tener segundas nupcias. ¿Sí? Entonces, también no se descalifica a una persona que esté en esa situación. No sé si me explico. Mi esposa muere. Ojalá yo me vaya primero, pero si ella muere, yo quedo viudo. ¿Sí? Y yo como anciano, hasta que el Señor permita que lo sea y pueda permanecer fiel a lo que Él demanda de mí, podría volverme a casar. ¿Sí? No se llama segundas nupcias. Claro que sí, con una creyente y que sea la voluntad de Dios sobre todo. Amén. Entonces ahí estamos viendo un rango más abierto, pero es importante. Ahí vino José Luis, entonces, a que se vaya preparando. Muy bien. Termino con esta frase en esta primera parte. Dios en su santidad establece cualidades necesarias para que realicen el ministerio. Esto no es algo de la tradición, esto no es algo de una organización, esto es el Dios santo, el Dios que revela las Escrituras, estableciendo esas cualidades necesarias para realizar el ministerio. Amén. Y debemos ser juiciosos en hacerlo, en ese autoexamen, en ese acompañamiento. Y vamos también a ver ahora que estos candidatos, ¿sí?, después de un buen tiempo de oración, estos candidatos tienen que ser probados. ¿En qué versículo aparece eso? En el 10, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Y estos también sean, ¿qué? Sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces hay unos candidatos y estos candidatos entonces necesitarán pasar por un tiempo de prueba donde la iglesia va a estar orando, ¿sí?, donde estos hermanos con sus familias van a estar mirando realmente el llamado de Dios, que no es que un hombre coloca a otro hombre, sino que finalmente Dios coloca a estos hombres, y el tiempo, pues el que sea necesario. Como lo dije antes, no es que pasen aquí los que van a ser diáconos y van a empezar a hacerlo, sino que ya lo han venido haciendo durante mucho tiempo, sino que ahora son reconocidos de manera pública, y entonces necesita un periodo de prueba. Voy a colocar un ejemplo. Yo trabajo en un colegio cristiano y soy capellán.
Y de alguna manera mi tarea es revisar el trabajo de los que son nuevos, ¿sí? Especialmente en otras áreas, pero yo también en el área espiritual. Y pasan por un periodo de prueba. Si esa persona no cumple en ese periodo de prueba, ¿qué pasa en una empresa? Ácido, ¿no? La aplican el ácido. Ha sido un gusto haber trabajado con usted. ¿No pasó qué? No pasó la prueba, ¿no? Entonces, Dios también dejó ese procedimiento sabio, donde creo yo, los ancianos con los diáconos van a estar viendo qué sucede durante ese tiempo y orando que Dios muestra para que venga ese reconocimiento, ¿sí? Un periodo de prueba como una empresa. Pasó el periodo de prueba, firmemos contrato, usando el ejemplo de empresa, ¿no? Y tome el overall, tiene también estas cosas, EPS, no sé, controles de principios en eso, seguridad social, pero es algo sabio de parte de Dios. Este versículo también dice que debe ser irreprensible. Esto significa sin tacha, que no haya nada que se le acuse. De haber algo que se le acuse sea falso. Entonces, por ejemplo, en el proceso del diácono, de los diáconos, llega un hermanito y dice, no, es que yo lo vi a él emborrachándose en la esquina. Pero venga, ¿y quién más lo vio? ¿Sí? ¿Sí? Hay algo que se tiene en contra de él. Y efectivamente se validó que sí, que tiene problemas con el alcohol. ¿Dejamos que sea diácono o no sea diácono? No deberíamos, según las escrituras, ¿sí o no? Que venga, que él vivía en estrato 1, pero en un momento pasó a estrato 6 y sigue trabajando en la misma empresa y con los mismos ingresos. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué chanchullo habrá ahí? ¿Puede ser diácono o no? Puede ser diácono. No puede ser diácono. Muy bien. Unos ejemplos ahí extremos de ciencia ficción. El tiempo de prueba no solo es para recibir la confirmación, sino que también la congregación podrá brindar su apoyo en oración, en busca de la unidad para escoger a estos hermanos. Amén. Y yo creo que los ancianos deben estar ahí apoyando mucho, orando mucho, escuchando mucho, teniendo tiempos varias veces para ver la voluntad de Dios. Termino con esta frase. Dios en su sabiduría establece un periodo de prueba antes de reconocernos. Amén. Porque la Biblia lo dice. No es de Quique Valdés, porque la Biblia lo dice. Amén. Ahora veamos estímulo presente. ¿Cuál sería el versículo? El 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 2 veces aparece la palabra ejerzan, en el versículo 13 y también en el versículo 10. Ejerzan, o sea que ya lo están ejercitando, ya lo están colocando en práctica, ya es visible para la congregación. Rápidamente va a ministrar, ¿sí? Va a recoger el polvo, como teníamos el significado de la palabra, va a solucionar, va a prestar ayuda, va a pensar en las necesidades de las viudas, va al hospital, al que está en la cárcel, se mueve, ¿sí? Y está con su esposa. ¿Por qué se llama estímulo presente? Porque en este pasaje también vemos que Dios, aquellos que ya de manera oficial y pública lo están desempeñando, Dios tiene una recompensa. Amén. O sea, la Biblia, y este es un tema de otro estudio, la Biblia habla de 6 coronas. No me acuerdo de todas, pero estudio. La santidad, la venida de Cristo, la obediencia y el servicio a Dios. Hicieron falta algunas dos.
La vida, Corona de vida, es que la corona de vida. resiste la tentación. A los que resisten la tentación. Entonces, el diácono no solamente se le da la medida, sin los requisitos, no solamente es probado el tiempo que sea necesario, sino que también le dice, mire, hay una recompensa, hay un estímulo, hay un premio. Y Dios muestra aquí su bondad. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Israel cuando estaba en Egipto o mucho antes con Abraham? Hay una tierra prometida que fluye leche y miel. Hay un sitio maravilloso, precioso para ustedes. Finalmente llegaron allá y también por malas decisiones perdieron la tierra. Pero Dios también tiene como Padre esas bendiciones para cuando le servimos. Amén. Dios es muy bueno en también no mostrarnos que somos salvos, sino que también nos puede premiar, nos puede dar una corona o nos puede dar una recompensa. En este versículo, en el versículo 13, dice acerca de los regalos o lo que ganan, ¿sí? Y ahí aparece la palabra ganan, y también dice la palabra grado. Entonces, la imagen es de una escalera espiritual, ¿sí? Y no estábamos hablando de una pirámide ni algo empresarial, ¿sí? Sino este hermano, por su amor al Señor Jesús y por dedicar su vida a Él en el servicio del diaconado, va a recibir recompensa, pero también su testimonio va a ser atractivo para otros. Su vida se va a convertir en un ejemplo para que otros imiten, para que otros sigan. Porque, como cantábamos esta mañana, está reflejando a Cristo un poco más. Y está mostrando que realmente su vida está rendida a Él y quiere servirle. De una manera más calificada, de una manera más preparada, de una manera más específica, podríamos decir que sí. Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios perfecto. Y así como en el Antiguo Testamento había levitas, y dentro de los levitas había una organización, y también habían tribus, y también había un tiempo para cada cosa, y habían fiestas, y habían también las especificaciones de los animales, las medidas y las telas y los colores para el tabernáculo, las partes. Pues Dios en el Nuevo Testamento no es un Dios de desorden. Dios también es un Dios de orden. Y Dios quiere que toda iglesia local tenga ancianos en plural y que también haya diáconos en plural. Entonces, para los que ya son, para los futuros diáconos, hermano, mírese a través de este pasaje en cuanto a los requisitos. Ore al Señor y oremos al Señor para que podamos prestar apoyo en ese periodo de prueba. Pero también sepa que Dios le va a recompensar. Dios le va a dar un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa confianza en la fe es como ese valor y esa libertad para hacer cosas por Él, según la voluntad de Dios. Amén. Dios en su bondad establece premiar a aquellos que sirven con un alto compromiso. Entonces, Dios en su santidad establece los requisitos. Dios en su sabiduría enseña que estas personas deben pasar por un tiempo de prueba, sabiduría. Y Dios en su bondad muestra que aquellos que lo hagan recibirán un grado honroso y mucha confianza en Cristo. Qué bonito es Dios, ¿sí? Mostrando esto para los diáconos. Y vamos a ver la tercera y última, y es el espejo perfecto. Vayamos allí al versículo 14. Esto te escribo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, no había podido, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la misma escritura nos enseña que es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo.
y que frente a la situación de no poder llegar o ir a visitarle, lo que escribió allí, en las 2 cartas, el propósito es cómo debe conducirse. ¿Cómo debe conducirse qué? La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debe conducir? ¿Cómo debe manejar su vida? ¿Cómo debe respetar las leyes? ¿Cómo debe no infringir un semáforo? ¿Sí? Un pare. El ejemplo es las leyes de tránsito, ¿no? Las leyes del tema de conducción. ¿Cómo conducirse dentro de la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cada una de esas cosas tiene un significado precioso. Viviente, que no estamos hablando de una organización, sino de un organismo, es un cuerpo. Columna, que tiene un fundamento firme, indestructible. Realmente la iglesia es indestructible. Y baluarte tiene que ver con algo que es hacia la defensa, hacia la proclamación. Y bueno, en esa época allí en Éfeso estaba el templo de Diana, que también tenía una construcción similar a lo que la iglesia aquí, pues el apóstol Pablo por el Espíritu Santo habla en un sentido espiritual, porque la iglesia no es esto físico. ¿Amén? ¿Sí se ha aprendido eso? La iglesia somos nosotros los creyentes, y es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué espejo perfecto? Porque el versículo 16 dice lo siguiente, y ese versículo es para memorizar, el más grande. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Terminamos con un verso que nos enseña el espejo perfecto. Como todo es posible, gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo, primero, dando por sentado que es sin duda o mentira o engaño, indiscutiblemente. Es una verdad absoluta. Es grande el misterio de la piedad. El inmenso valor que Dios ha hecho, o que tiene mejor, el Señor Jesús, encarnándose en una vida totalmente obediente, sumisa y sacrificada. El Señor Jesús es nuestra piedad ejemplar, es nuestro modelo, es la horma de nuestro zapato para todo creyente, incluyendo los ancianos y los diáconos. Debemos procurar, estimularnos, animarnos cada vez a ser más como el Señor Jesús. Mire que esto no es algo que nosotros mismos nos impongamos, sino es algo que está dentro de nosotros por el Espíritu de Cristo. Anhelamos ser más como Él. Y la Biblia habla de la predestinación, y los pasajes que habla de la predestinación tienen que ver con conformarnos a la imagen de Cristo. Una persona cree en Jesucristo y también entiende que ha sido predestinada para ser conformado a la imagen de Él. No solamente los hombres, también las mujeres. O sea que a través del tiempo, el Espíritu Santo refina su carácter, transforma su ser, y al pasar los años, su vida se asemeja más a la de Cristo. No en un aspecto físico, sino en un aspecto espiritual. Por eso, nosotros tenemos que mirarnos a Él, por la fe. Nuestra confianza cada vez más en Él. Nuestra relación a través de las Escrituras cada vez más con Él. Orar, para que cuando miremos a los ancianos, veamos que tienen un reflejo de Cristo. Y cuando miremos a los diáconos, veamos que tienen un reflejo de Cristo. No perfecto, pero sí que a través de la trayectoria de los años, a través del tiempo, esto ha venido sucediendo de una forma más rápida que la de otros. Eso lo decía aquí casi 15 días. Todos estamos creciendo, pero no todos estamos creciendo de la misma forma. Y aquellos que son maduros y no niños espirituales y bebés que todavía hay que cambiarles el pañal y ponerles el tetero, porque esa es la vida espiritual. Todavía hay bebé.
espiritual en la iglesia, sino aquellos que han pasado a ser jóvenes y adultos y maduros espiritualmente, ellos son, por las escrituras, quienes deben ser los ancianos y los diáconos. Con la gran responsabilidad de que si llega a suceder algo, deben retirarse, deben bajarse y deben ser restaurados hasta el tiempo que sea necesario. Es una responsabilidad muy grande, pero es un gran privilegio y debemos buscar cada varón y cada mujer ser como Cristo. Al cielo van a entrar gemelos del Señor Jesús. Y dependerá mucho nuestro crecimiento y nuestro esfuerzo por conocer de más para que seamos hombres según la Biblia. Este mundo necesita hombres así, y mujeres así, y familias así, atractivas a los ojos de un mundo antimoral, antibiológico. La familia es importante, porque una familia sana y unas familias sanas es igual a una iglesia sana, pero una familia enferma y muchas familias enfermas, ¿qué es la iglesia? Una iglesia enferma. Hermanos, el Señor ha empezado la obra, dice Filipenses. Estoy persuadido de esto, el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También Timoteo dice, estoy seguro de esto, voy a leerlo porque no me acuerdo de memoria. Y el Señor me librará de toda obra mala, dijo el apóstol Pablo en sus últimos días, en 2 de Timoteo 2, 4, 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no solamente salva, y no solamente predestina para ser conformados a la imagen de Cristo, sino que también que preserva para llevar al cielo. La iglesia en unidad, decía Mauricio, en unidad y en común, en un alma y un corazón, debemos ser generosos. Pero también en unidad, en un alma y en un corazón, debemos todos crecer espiritualmente. No estar estancados ni congestionados en nuestra vida espiritual. Lo que sucede con eso es por causa del pecado que no confesamos a diario. Y no experimentamos la eficacia de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y nos hace ir de gloria en gloria, dice la Biblia, en su misma imagen. Somos transformados. Hay una metamorfosis espiritual en nosotros, la cual todos nosotros debemos anhelar por esa naturaleza nueva. Dice también la palabra de Dios que es una naturaleza piadosa, que ahora se aleja de la corrupción del mundo y busca la voluntad de Dios. Es por la obra de Dios. Es por la voluntad de Dios. Entonces esta mañana Dios demanda que cada hijo de Él tenga una vida sin tacha, irreprensible, que no solo sea cuando sirve, sino también cuando se baja del púlpito, en su casa, trabajo, vecindario, en todo lugar. Lamentablemente los hombres de hoy buscan más la popularidad en las redes sociales, en videos, para ser aceptados por los hombres, que en vez de glorificar a Dios y ser aceptados por Él. El ideal de todo servicio cristiano es que se maneje con cabalidad, con integridad en cada aspecto. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. La calidad de lo que somos determina la calidad de lo que hacemos. Primero el producto, primero la vida. La calidad de lo que somos determina la calidad de lo que hacemos. El carácter está compuesto por dos realidades: buenas cualidades y malas cualidades. El que está frente de ustedes todavía tiene malas cualidades. La que esté en mayor grado o abunde es lo que hace íntegros en todo.
cuando son dominantes las buenas cualidades. Y cada siervo de Dios tiene que orar y llevar a Dios esas malas cualidades para que el Señor las cambie, las transforme. Esta semana le pregunté a mi esposa por qué debía orar, qué cosas de ella que yo debía cambiar en mi vida. Y antes de que me dijera, yo le dije a ella, ser paciente con ella. Entonces ella me dijo, sí, amén, hermano. Y yo, sí, hermano, amén, que sea paciente conmigo. Y estoy orando por eso. Y yo le pregunto al final del día o al segundo día, ¿cómo voy, amor? Y digo, está bien, pero sigue orando. Me falta paciencia, hermano, para tratar a mi esposa como dice la Biblia que yo tratar a mi esposa. Como vaso más frágil, ¿no? Como coheredera de la vida eterna. Y todos, en muchas más áreas diferentes, dinero, sinceridad, el tema de los vicios, en el caso del alcohol, no sé si el cigarrillo, la marihuana, etc. Puede ser cómo el Señor en esa área ¿sí? trabaja y nos ayuda para fortalecerla, para realmente llegar a la medida del Señor Jesús. ¿Anhelas ser como el Señor Jesús? Eso es de Dios, eso es divino, eso no es de una religión. Y mire que tu ejemplo, y termino acá, tu ejemplo impacta la vida de tus hijos. Si es malo, es un mal ejemplo y eso afectará. Pero si es santo, si es piadoso, va a afectar para bien la vida de tus hijos. Ustedes conocen la vida desde pequeños de mis hijos. David, por la gracia de Dios, es un creyente, estudió en una universidad bíblica, se casó después de haberse graduado con una mujer creyente y tenemos una nieta. Estamos muy contentos por ser abuelos. Se llama Elena y estudió en Puerto Rico, pero ahora está viviendo en Estados Unidos. Tengo una hija que se llama Sofía, también estuvo entre ustedes. Ella no sabemos si es creyente o no, pero estamos agradecidos con Dios que en los últimos meses, para que sigan orando, ha venido leyendo un devocional de 365 días y también ha estado dispuesta a asistir a una iglesia, algo que no veíamos posiblemente en 5 años o 4 años en la vida de ella. Ella también está en Estados Unidos trabajando y estudiando. Esa es la vida de Andrés. Esos son los hijos. Por eso no están por acá. Y si preguntan, están conociendo más a Dios, cada uno en su proceso. ¿Amén? Cada uno en su proceso. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana recibimos de ella un bálsamo, recibimos de ella una renovación, un estímulo. Cuando pensamos en hombres que ejerzan el diaconado, qué gran privilegio y responsabilidad, pero tú mismo, Señor, los llamas, tú mismo los capacitas, tú mismo involucras a su familia, la situación espiritual de su esposa, el nivel de madurez y también sus hijos pequeños o medianos o grandes. Oramos esta mañana juntos que en la iglesia, Señor, aquellos que ya son diáconos y aquellos que puedan ser candidatos cumplan con lo que la Biblia dice, Señor. Sabemos que esto no es un formalismo, esto es algo que a diario hacemos contigo en esa comunión, a punto que crecemos y nos convertimos en unos siervos más útiles, más idóneos, de alguna manera más profesionales para la tarea que vamos a hacer. Gracias, Señor, por los ancianos, gracias por los diáconos. Nuevamente, Señor, yo te ruego que hombres acá busquen, Señor, ser más como tú, como yo también, Señor, y poder de alguna manera ocupar, Señor, esta responsabilidad tan digna y de gran bendición para una iglesia. Oramos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.